Hoy celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, dos apóstoles que fueron el comienzo de la Iglesia. Cristo organizó la Iglesia con San Pedro, según lo leímos en el Santo Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. La Iglesia fue organizada sobre San Pedro, cabeza visible, porque la cabeza invisible de la Iglesia es Cristo. Cristo es quien forma la Iglesia en lo que se llama cuerpo místico de Cristo. En ese cuerpo, Cristo es cabeza, los otros miembros. Y ese cuerpo místico es la Iglesia. Cristo la organizó para salvar al mundo. Pero el mundo se salva, nos dijo Cristo mismo, por la fe en Cristo. El que cree en Cristo está salvado. El que no cree está condenado. Por eso la Iglesia es la mensajera del Evangelio. El encargo de la Iglesia es evangelizar. Y Pablo VI nos dijo, ¿y evangelizar qué es? Evangelizar es hacer conocer a Jesucristo, es hablar de Jesucristo y hacer conocer al mundo que Jesucristo es hombre, pero a la vez es Dios verdadero. Es hombre según lo vemos y es Dios según lo oímos. Pero es muy importante mirar a Cristo con los ojos corporales, pero no quedarse en lo que se ve por los ojos, sino escuchar lo que dice Dios acerca de Jesucristo. Según lo vemos, es un hombre, y según oímos a Dios, es el Hijo de Dios. Porque fue Dios quien dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Recordemos el Evangelio, cuando allá en el Jordán, al hacerse Cristo bautizar por Juan el Bautista, al salir del agua se abre el cielo y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y se ve bajar el Espíritu Santo sobre Cristo y se cumple lo de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha enviado a evangelizar. Cristo vino a la tierra para hacerse conocer. Mirándolo, nos damos cuenta quién es. Y mirándolo y oyendo, dándonos cuenta quién es, creemos en él. San Pedro hizo profesión de fe en Jesucristo y la hizo solemne. Cuando Cristo les preguntó a los apóstoles, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Primero les pregunta, ¿qué dice la gente? Y la gente está desorientada porque no da razón quién es Cristo. Unos dicen que es Juan Bautista que ha resucitado. Otros dicen que es Elías que ha regresado. Otros dicen que es uno de los antiguos profetas. Nadie atina a decir quién es Cristo. Pero Cristo les pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y ellos dicen, San Pedro dice, en nombre de todos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le hace entender, eso que has dicho no es iniciativa tuya, no es fruto de los comentarios de la gente, es mi Padre quien te lo ha revelado. El Padre Celestial es el que habla de Jesucristo, su Hijo, y es el que dice, este es mi Hijo. Y ve San Pedro que oye la voz del Padre en su corazón, puede hacer profesión solemne de fe en Jesucristo y puede decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por eso Cristo lo alaba y por eso Cristo reconoce, eso que has dicho es fruto de lo que el Padre te ha dicho. Mi Padre te lo ha revelado. Cristo es el Hijo de Dios,
que bajó del cielo a la tierra y se hizo hombre para salvar a los hombres. Esa fe en Jesucristo es la fe de la Iglesia. Por eso la Iglesia nos habla de Jesucristo permanentemente. A través del año, todos los días, nos está hablando de Jesucristo. Jesucristo que va a venir, Jesucristo que vino, Jesucristo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Jesucristo que ha resucitado de entre los muertos y Jesucristo que vive en la Iglesia de manera permanente y vivirá con ella hasta el fin de los siglos. Esa es la fe que la Iglesia profesa en Jesucristo. Por eso es importante que nosotros, creyentes, tengamos en cuenta esa es nuestra fe, creer en Jesucristo y dar razón de que Jesucristo es hombre, pero a la vez es Dios. Como es hombre, se parece a nosotros. Y como es Dios, es un personaje maravilloso que muestra el poder que tiene y lo pone al servicio del hombre, porque ese es Cristo, el Dios que vive con nosotros y que se interesa por nosotros y nos muestra el poder maravilloso que tiene utilizado en favor del hombre. Cristo ha venido a salvarnos. Por eso tenemos que reconocer con San Pedro quién es Cristo, avivar la fe en Jesucristo y no dejarnos desorientar en esa fe. La fe que la Iglesia nos enseña es la fe que debemos profesar todos en Jesucristo. Hoy también se nos habla de San Pablo, otro personaje que fue comienzo de la Iglesia, porque San Pedro se dedicó a predicar a los judíos y San Pablo se dedicó a predicar a los paganos, porque la salvación de Cristo es universal. Cristo vino por los judíos, porque Dios había escogido un pueblo para manifestarse a él, los judíos. A ellos les había hablado por los profetas, y a ellos también les vino a hablar Jesucristo mismo en nombre del Padre. Pero Dios no es un ser egoísta, ni es un ser que tiene preferencias, es un ser caritativo que nos ama a todos. Su amor es universal. Si hizo a los judíos, también hizo a los paganos. Y si quiere salvar a los judíos, también quiere salvar a los paganos, porque Él cumple lo que dice. Yo aprecio la obra que hago. Si no apreciara mi obra, no la habría creado. Por eso Él se interesa por los judíos, pero también se interesa por los paganos. Y por eso puso dos apóstoles encargados de predicar su evangelio. A San Pedro lo dedicó a los judíos y a San Pablo lo dedicó a los paganos. Pues entonces se distinguen los dos apóstoles por su predicación a diferentes pueblos. Porque Dios quiere mostrar en la predicación de la Iglesia la universalidad del mensaje. El mensaje de la Iglesia es para todo el mundo. Y también lo entendemos cuando reflexionamos en el Evangelio mismo, cuando Cristo dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen mi Evangelio a todos los hombres. El que crea y se bautice, se salva. El que no crea, se condena. Y es San Pablo el que nos hace entender cómo se consigue la fe. San Pablo dice, escribiendo a los romanos, la fe viene por el oído. Cuando se oye la palabra divina, nace la fe. Y si se sigue oyendo, crece la fe. Y entonces podemos muy bien, por la fe que profesamos,
conseguir la salvación. Vale la pena entonces reflexionar en estos dos personajes, en San Pedro y en San Pablo. San Pedro, el personaje que predicó a los judíos, y San Pablo, el personaje que predicó a los paganos. Pero ambos enseñaron el mismo evangelio, cada uno por caminos diferentes. San Pedro se valió ciertamente de lo que ya había en los judíos. Ellos habían recibido el mensaje del evangelio. Ellos habían recibido la enseñanza de los profetas y las enseñanzas de Jesucristo. Y ellos tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, y con San Pedro se fue haciendo el Nuevo Testamento, se fue escribiendo el mensaje que nosotros conocemos y que se llama la Biblia. Con ese mensaje divino predicó San Pedro a los judíos, y San Pablo también utilizó el mismo mensaje. Se valió de la Biblia para hacer conocer el evangelio. Pero San Pablo nos hace entender una cosa: ese mensaje es inmutable. Si leemos la carta a los Gálatas, ahí nos damos cuenta de cómo predicaba San Pablo. Predicaba el evangelio y siempre hacía entender: y este evangelio es de Dios, y este evangelio es inmutable, porque Dios no cambia. Dios no dice hoy una cosa y mañana dice otra. Por eso ya les prediqué el evangelio, y si me piden que les siga predicando, les sigo repitiendo lo que ya les enseñé. No puedo cambiar lo que he enseñado, porque esa palabra es de Dios y Dios no cambia. Y es tan segura la palabra que aunque viniera del cielo un ángel y dijera: Dios cambió, no le crean. Ese ángel merece ser aniquilado, merece la pena del anatema, porque está diciéndoles algo falso. Dios no cambia. La palabra divina es inmutable, porque Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El evangelio es el mensaje que tenemos que conocer, y es el mensaje que la Iglesia nos enseña desde San Pedro y San Pablo, y es el mensaje que han oído los de ayer y que estamos oyendo los de hoy. Y si comparamos lo de ayer con lo de hoy, es igual, y mañana lo oirán las gentes igualmente, de la misma forma que nosotros. Oirán que esta palabra no es humana, que esta palabra es de Dios, y que esa palabra enseña a vivir y salva a los hombres. Eso lo dijo San Pablo en la carta a los romanos. La palabra que está escrita en la Biblia se escribió para nuestra enseñanza y para nuestra salvación. Por eso entonces en la Iglesia es importante darle valor a la palabra, saberla apreciar y saber reconocer. Cuando en la Iglesia se leen las Escrituras, es Dios quien habla. Por eso hay que venir a la Iglesia con fe, convencidos. Aquí venimos a oír a Dios, que es amigo, porque si nos habla es precisamente porque es amigo. Lo dijo Cristo: a ustedes yo no los llamo siervos, los llamo amigos, y por eso a ustedes les he dado a conocer lo que el Padre me dijo. Cuando leemos las Escrituras, Dios nos habla. Entonces tenemos que venir a la Iglesia convencidos. Venimos a oír al amigo, y nos gusta oírlo porque su palabra es cautivadora, y nos gusta oírlo porque mediante su palabra nos ofrece la salvación. Esperamos ir al cielo porque el Evangelio nos habla
de esa meta. Cristo quiere llevarnos al cielo porque precisamente si es amigo, eso quiere. Lo dijo claro. A mis amigos quiero llevarlos a mi casa, porque ese es mi anhelo, que mis amigos estén conmigo donde yo vivo. Qué bueno aprender de San Pedro y San Pablo la seguridad del Evangelio. San Pedro estuvo seguro cuando creyó en Jesucristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esa fe la difundió por el pueblo judío. Donde habló, dijo lo mismo. Cristo es el Hijo de Dios. Y San Pablo hizo igual. Por donde habló, enseñó. Cristo es el Hijo de Dios. Y para demostrar que estaban convencidos de esta verdad, entregaron su propia vida para decir, es cierto lo que predicamos, y aunque nos quiten la vida, no nos importa, la entregamos porque queremos conseguir la salvación. Creyendo en Cristo se consigue la salvación. San Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. San Pablo murió decapitado por predicar Cristo es el Hijo de Dios. Vale la pena aprender de los apóstoles la fe en Cristo y cada día estar más convencidos. Cristo es Dios y nosotros creemos en Él y creemos seguros, apoyados en la palabra divina. Lo dijo Dios, por eso creemos y estamos convencidos. Dios no se equivoca, Dios no miente. Dios es capaz de hacer lo que hizo, mandar a su Hijo a la tierra para que se hiciera hombre y muriera por nosotros. Qué bueno entonces mirar los dos personajes que estamos hoy contemplando, San Pedro y San Pablo, y aprender de ellos la enseñanza y no cambiarla durante toda nuestra vida. Creemos en Cristo y queremos seguir creyendo hasta la muerte. Pero tenemos que entender otra cosa. La fe se puede conservar si Dios nos ayuda, porque la fe es un don de Dios. Por eso decimos en el catecismo, ¿somos cristianos? Sí, por la gracia de Dios. La fe es un don de Dios y por eso hay que agradecerle a Dios el don de la fe. Y hay que pedirle que nos la conserve y que nos haga vivir como enseña la fe que profesamos. Porque fácilmente somos creyentes, pero podemos vivir como si fuéramos descreídos. Y eso tiene una consecuencia. Cuando uno se vive como se cree, se termina creyendo como se vive. Por eso hay tantos bautizados que se han alejado de la iglesia y que ahora viven de cualquier manera, porque perdieron la fe debido a la vida incorrecta que están llevando.